Bienvenidos al videoexamen número 2 de bioquímica. En este video se van a abarcar los siguientes temas. Tenemos como primera instancia la glucólisis, luego glucógeno, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, dióxido oxidación, ciclo de la urea y ADN. Comencemos con la ruta metabólica de la glucólisis. ¿Qué es lo que va a hacer la glucólisis? Bueno, lo que va a hacer es romper la glucosa. Todo este proceso va a ocurrir en el citosol. El citosol se encuentra en la parte soluble de la célula. Ahora bien, sabemos que la glucosa posee 6 carbonos. Entonces, esa molécula de 6 carbonos se va a convertir a piruvatos porque dijimos que la glucólisis es la ruptura de la glucosa. Tenemos que tener en cuenta que el piruvato va a tener 3 carbonos. Por ende, como tenemos que es una molécula de 6 carbonos, pues vamos a tener 2 piruvatos. Ahora observemos el diagrama de la glucólisis. Aquí tenemos como primera instancia a la glucosa. Sabemos que es una glucosa porque aquí tiene su primer carbono, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto carbono. Son 6 carbonos. Esta va a pasar a ser glucosa 6-fosfato. Entonces es denominada glucosa 6-fosfato porque en su sexto carbono va a tener un fosfato. Y ese fosfato lo va a agregar por medio del ATP. Entonces recordemos que el ATP va a contar con 3 fosfatos. Entonces al momento de que pierde uno para agregárselo a la glucosa, se le va a nombrar, en lugar de ATP, se va a volver ADP. Esta transformación pues sí, de quitarle el fosfato al ATP, lo va a realizar unas enzimas que se llaman quinasas. En este caso tenemos la exoquinasa. Y se va a nombrar exoquinasa puesto que se coloca el fosfato en el sexto carbono. Ahora bien, observamos que la glucosa 6-fosfato se va a convertir en fructosa 6-fosfato. La fructosa es una cetosa, por lo que va a tener su grupo funcional en el carbono número 2. Entonces vamos a tener que la glucosa se va a transformar en fructosa. Entonces la enzima que va a actuar va a ser la fosfoglucosa isomerasa. Ahora tenemos que la fructosa 6-fosfato se va a convertir en fructosa 1,6-bifosfato. ¿Por qué es 1,6-bifosfato? Porque tenemos que se encuentra en el carbono número 1 y en el carbono número 6. Y bifosfato porque tenemos 2 fosfatos, que nuevamente el ATP le agregó el fosfato y se convirtió en ADP. Ahora bien, en este caso, la enzima que actuó en el ATP fue la fosfofructoquinasa. Y va a obtener ese nombre porque va a actuar en la fosfofructosa. Entonces, gracias a ella vamos a poder colocar otra molécula de fosfato. Ahora bien, podemos apreciar que de este lado la fructosa se va a dividir en dos. Aquí podemos observar una y dos flechitas. Entonces, tenemos que la fructosa 1,6-bifosfato se va a partir a la mitad, por lo que vamos a obtener un gliceraldehído 3-fosfato y un dihidrocitona fosfato. Estos dos son carbohidratos sencillos. Entonces tenemos que la ruta metabólica es catabólica. ¿Qué quiere decir catabólica? Que la molécula de los 6 carbonos la vamos a partir en 2. Y así poder obtener 2 moléculas iguales. Es por eso que se realiza la simetría que anteriormente ya vimos. Entonces podemos observar que van a tener las mismas
pues los mismos componentes. Observamos que tienen un fosfato, tienen 3 carbonos, también existen 3 oxígenos y también va a tener 5 hidrógenos. Es exactamente igual. Lo único que va a cambiar va a ser la posición de cada uno de sus elementos. Así es que podríamos decir que son isómeros entre ellos. Ahora vamos a proceder con la fase de ganancias. Y entonces podemos observar que la molécula que va a seguir con el procedimiento va a ser la gliceraldehído 3-fosfato. Y recordemos que aquí, al momento en que se dividió en dos la molécula, nos generó también una hidroxiacetona fosfato, por lo que se va a tener que convertir esta en un gliceraldehído 3-fosfato. ¿Y cómo se va a lograr convertir en un gliceraldehído 3-fosfato? Por medio de la triosofosfato isomerasa. Entonces lo único que se va a hacer es cambiar de posición el doble enlace para así poder convertirla en un gliceraldehído. Así que podemos decir que vamos a obtener 2 moléculas de gliceraldehído. Entonces, este gliceraldehído 3-fosfato pues va a tener su nombre porque vemos que tiene 3 carbonos y pues su fosfato se encuentra en el tercer carbono. Ahora, este gliceraldehído se va a convertir en 1,3-bisfosfatoglicerato. Podemos observar que hay diferencia de hidrógenos entre el gliceraldehído y el 1,3-bisfosfatoglicerato. ¿Esto a qué se debió? Podemos observar que aquí se encuentra una enzima de NAD. Esta va a actuar como un transportador de hidrógenos. Y entonces este NAD va a robarse o obtener 2 hidrógenos, por lo que la diferencia entre gliceraldehído y bisfosfatoglicerato va a ser de 2 hidrógenos y también se le va a agregar un fosfato. Entonces el nombre va a ser porque va a obtener un fosfato en el carbono 1 y en el carbono también número 3. Y va a perder 2 hidrógenos que se le van a agregar al NAD. Ahora, este 1,3-bisfosfatoglicerato se va a convertir en 3-fosfoglicerato. Ahora podemos observar que su primer carbono está completamente igual. El segundo también se encuentra igual, pero el tercero es el que va a cambiar. ¿Qué podemos observar ahí? Que se perdió un fosfato en el carbono número 3. Y como teníamos aquí un ADP, este ADP al obtener el fosfato del 1,3-bisfosfatoglicerato se convirtió en un ATP, provocando que se convirtiera el 1,3-fisfosfatoglicerato en 3-fosfoglicerato. Ahora observemos que el fosfoglicerato se va a convertir en una 2-fosfoglicerato, ¿sí? Por medio de la la fosfoglicerato mutasa. ¿Y qué hace esta? Esta simplemente va a cambiar el fosfato de posición, porque aquí podíamos observar que en el 3-fosfoglicerato tenía el fosfato en el carbono número 1 y aquí en la 2-fosfoglicerato lo va a tener en el carbono número 3, de ahí el nombre 2 porque está en el carbono número 3 y en el anterior era 3 porque se encontraba en el carbono número 3. Ahora del 2-fosfoglicerato se va a convertir en fosfoenolpiruvato. Aquí podemos observar que se introdujo una molécula de agua. Entonces, para liberar el agua se necesita de la enolasa. Ahora bien,
este fosfoenol piruvato se va a acercar un ADP. Y se va a convertir en un piruvato. El fosfoenol piruvato se va a convertir en un piruvato. Entonces podemos observar que aquí se va a perder el fosfato y se le va a agregar al ADP para convertirlo en ATP. Entonces, al final de todo esto, vamos a observar que se produjeron 4 ATPs, de los cuales 2 también se invirtieron. Igualmente se produjeron 2 NDHs y pues esta cantidad es porque este ciclo, de aquí que observamos, se va a realizar 2 veces. Es por eso que aquí se encuentra el por 2. Entonces vamos a tener que el piruvato se va a poder dividir en 3 estructuras: 2 etanol más 2 CO2, 2 acetil coenzima A de la fase, esta va a ser de la fase de la respiración 1, y el lactato. Entonces, ahora vamos a continuar con un ciclo, que es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, con con el piruvato que obtuvimos su acetil coenzima A. Entonces podemos observarlo aquí. De sus 3 carbonos se van a obtener estos que ya dijimos: etanol, acetil y lactato. Ahora, obtengamos el acetil y sigamos con este ciclo de aquí. Entonces, comencemos con el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Comenzamos en primera instancia por el oxalocetato, que se observa de este lado, y podemos notar que contiene 1, 2, 3 y 4 carbonos. Tiene 4 carbonos. Después seguiremos con el acetil coenzima A, que podemos observar que tiene 1, 2 y 3 carbonos. ¿Sí? Entonces comenzamos con el ciclo y vamos a ver que el citrato tiene 6 carbonos. Esta es la suma de los carbonos, de los 4 carbonos de la oxalocetato y del acetil coenzima A. Entonces por eso tenemos 6 carbonos. Podemos igualmente observar que se agregó una molécula de agua y se expulsó una coenzima A SH. Y así es como se forma el citrato. Ahora, este citrato va a perder una molécula de agua y se va a convertir en isocitrato, también de 6 carbonos, y este se descarboxila. Eso quiere decir que va a liberar CO2 y de igual forma se va a deshidrogenar, se va a perder sus moléculas de hidrógeno. Esto nos va a formar alfa ketoglutarato. Ahora bien, después de que pase esto, se va a obtener una coenzima A de alta energía y se va a liberar CO2. Entonces esta coenzima que dijimos que se introduce va a romper el enlace de alta energía y se va a producir el GTP. Entonces se va a liberar la coenzima A y se va a convertir en succinato, que podemos observar que tiene 4 carbonos. Luego este va a pasar a la fase de deshidrogenación, que es quitarle los hidrógenos, o sea, se va a deshidratar y se hace más pequeño. Entonces se va a liberar un FADH2 y se va a convertir en un fumarato. Posteriormente se le va a agregar una molécula de agua y se va a convertir en fumarasa, para posteriormente convertirse en un malato deshidrogenasa. Y de nuevo seguir con el oxalocetato, que va a volver a generar el ciclo. En este ciclo podemos observar que tenemos 2 partes, una parte anabólica y una parte catabólica. La parte anabólica va desde este lapso del ciclo, desde el oxalocetato,
que se une con el acetil y forma el citrato. Esta es la parte anabólica. Todo lo demás, todo lo que resta, todo esto, vendría siendo la parte catabólica. Y entonces, como tiene una parte anabólica y otra catabólica, este es un ciclo anfibólico. Y entonces, ¿por qué es un nombre de ciclo de los ácidos tricarboxílicos? Porque podemos observar que en todo el ciclo podemos mirar que existen muchos carboxilos, que son el COO. Entonces, estos carboxilos que se obtienen son los que nosotros desechamos o exhalamos. Este ciclo también es normalmente llamado ciclo de Krebs, es más común que se le conozca de esta forma, pero pues también se le puede decir ciclo del ácido tricarboxílico. Vamos a puntuar algunas cosas que tengo aquí anotadas. Entonces podemos observar que vamos a obtener 3 moléculas de NADH. Aquí 1, 2 y 3. ¿Qué más? Una molécula de FADH y una molécula de GTP. ¿Y qué es el GTP? Pues es muy parecida al ATP, pero esta va a tener una base nitrogenada, que es la guanina. Y también tenemos que la coenzima A, las coenzimas A van a ser aquellas que transportan los carbonos. Bien, ahora hablemos de la glucosa. Tenemos que saber que la glucosa se va a almacenar en el hígado y en los músculos, puesto que aquí vamos a encontrar el glucógeno y el glucógeno va a ser el encargado de almacenar las glucosas. Nosotros al alimentarnos, al ingerir alimentos, vamos a obtener las glucosas. Estas glucosas van a tener dos posibles vías. Principalmente se van a ir a glucemia, pero va a sobrar, y si sobra, se va a ir y se va a convertir en glucógeno para poder formar otra célula. Y este almacén de glucógeno va a durar aproximadamente de 8 a 24 horas, pero esta va a variar dependiendo del organismo de la persona. Ahora, el que nos va a ayudar a medir la glucosa es el páncreas. Este páncreas, cuando los niveles de glucosa están mayores de a 126, esta va a secretar insulina. Y ahora el cerebro. El cerebro se alimenta principalmente de glucosa. Entonces, si nosotros tenemos un nivel de glucosa muy bajo, es por ello que nos sentimos cansados. Y ese cerebro va a utilizar aproximadamente el 30% de nuestra glucosa para poder funcionar correctamente. Entonces, siempre se va a priorizar que se alimente el cerebro que a otros componentes, como podría ser los músculos. Y eso entonces nos va a permitir que pase a la glucólisis. Y como dijimos, va a tener dos rutas. Y se va a producir la glucosa en todo esto que ya vimos hace rato. Ahora hablemos de la cadena respiratoria, que vendría siendo también el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se va a realizar en las mitocondrias. Aquí tenemos un esquema de una mitocondria, donde podemos observar que en su interior se va a realizar el ciclo de Krebs, exactamente en la matriz. Ahora recordemos que hay transportadores en este ciclo de Krebs. Está el transportador de los hidrógenos, que es la coenzima A, de los carbonos, y de los hidrógenos es el NAD y el FAD, FAD. Y se produjeron nitrógenos por medio de una deshidrogenasa. Y tenemos que es un proceso catabólico porque se le quitaron cosas. Y entonces vamos a tener que se produjeron 3 NADHs. Se va a producir un FADH 1. También se va a generar un ATP. Ahora, ya sabiendo lo anterior, vamos a hablar en sí de por qué es cadena respiratoria.
De este lado podemos observar una tabla periódica donde ubicamos el hidrógeno y el oxígeno. Pero bueno, existen dos cadenas respiratorias. Es la aeróbica y la anaeróbica. ¿Qué quiere decir esto? Es si utilizan o no utilizan oxígeno. Nosotros utilizamos oxígeno para producir ATP. Ahora, entonces tenemos que unir al hidrógeno con el oxígeno, pero si esto lo hacemos en un solo paso, va a tener complicaciones, puesto que se va a liberar muchísima energía. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros al momento de que subimos un edificio por las escaleras, vamos a acumular energía potencial. Entonces, para este punto ya vamos a tener acumulada muchísima energía potencial. Entonces, si esta energía acumulada la liberamos en un segundo, pues no va a resistir y lo que va a pasar es que se va a destruir. Entonces, para que no se destruya, se tiene que liberar poco a poco la energía potencial. Ahora bien, recordemos una parte de la estructura de la tabla periódica que habíamos dicho anteriormente en el otro video. El hidrógeno al principio era el único tipo de energía que existía. Poco a poco este elemento se fue cambiando y fue evolucionando hasta llenar toda la tabla periódica que aquí tenemos. Y ahora, este hidrógeno se quiere convertir en los otros elementos que están más cargados. Por eso es que el hidrógeno se quiere unir con el oxígeno para así poder completar su octeto. Y entonces, como mencionamos en el ejemplo anterior, si solamente de un solo golpe unimos el hidrógeno con el oxígeno, se va a hacer la destrucción de la célula. Y como acumula demasiada energía, lo que va a pasar es que la célula se va a quemar. Y en esta función podría ser, por ejemplo, también en los celulares, se genera lo mismo, pues el agua no va a ser compatible para poder apagar el fuego, puesto que no tiene... Esto se debe a que no hay oxígeno. Pero esto no ocurre con la unión entre H y OH, sino ocurre en la unión con H y fierro. Y utilizan esta porque es más cercano y es una ahí dice inervación más cercana al hidrógeno. Entonces, esa concentración va a ser menor, va a ser más pequeña de energía que si juntáramos el H y el oxígeno. Pero como dijimos, como no tiene oxígeno, no va a ser compatible con el agua. Ahora ya pasemos en sí a la membrana, a la mitocondria. Entonces, regresamos ya a la mitocondria. Recordemos que dijimos que en la matriz mitocondrial se va a realizar el ciclo de Krebs. ¿Sí? Entonces, en la membrana interna se va a encontrar la cadena respiratoria, que es la que observamos también aquí de este lado. Por ende, en la membrana externa no se va a encontrar la cadena respiratoria. Y también de este lado podemos observar el espacio intermembranal. Ahora, observemos de este lado. Podemos ver que aquí encontramos un número 1. Aquí tenemos un 2, un 3 y un 4. Todos estos van a ser cofactores de la cadena respiratoria. Ahora, veamos que aquí de este lado está el NADH. Sí, que dijimos que, bueno, ahí aparece con dos hidrógenos, porque recordemos que dijimos que era el transportador de los hidrógenos. Y este se va a convertir en NAD. Y al momento en que se transformó en NAD, podemos observar que perdió sus hidrógenos. ¿Y qué pasa con estos hidrógenos? Bueno, estos hidrógenos se van a trasladar al complejo 1. Y después de haber pasado por aquí, los hidrógenos se van a ir al espacio intermembranal. Los podemos observar aquí en un círculo verde. Pero antes de expulsarlos, el complejo 1 lo que hizo fue quitarles el electrón que poseían. Y entonces recordemos, si tenía un electrón, tenía una carga negativa. Y en el momento que se les quita pues se va a convertir en una carga positiva. Ahora bien, este electrón que se obtuvo de los hidrógenos, podemos observar que se va a ir al complejo número 2. Ahora bien, observemos que aquí abajo del complejo 2 encontramos al FADH.
que este se va a convertir en FAT. Entonces tenemos que a este FADH también se le van a quitar hidrógenos. Y estos igualmente se van a ir a el sistema intermembranal. También se le va a quitar el electrón para que pueda quedar como carga positiva. Y podemos observar que se va a ir hacia esta Q que está en el centro. Esta es una vitamina que va a oxidarse y se va a reducir. Y ahora, después de pasar ahí, esos electrones se van a ir al complejo 3 y posteriormente al complejo 4. Pero abajo de este complejo vemos que se encuentra un medio de oxígeno. Y pues este va a aceptar al electrón, que es los electrones que han estado viajando en esta estructura para mantenerse estable. Y esto en conjunto se va a convertir en agua. Y ahora tenemos que en el espacio intermembranal tenemos hidrógenos con carga positiva. Y de este lado tenemos la membrana mitocondrial externa. Recordemos que esa está formada por lípidos. Por ende, o fosfolípidos, por ende, no van a poder cruzar los hidrógenos, no van a poder salir, se van a mantener ahí atrapados, porque ya tienen una carga. Si no tuviesen carga, estos podrían salir, pero al momento en que tienen una carga, estos ya no van a poder salir, se van a encapsular. Entonces se va a acumular mucho hidrógeno con carga positiva y se le va a decir que tiene potencial de hidrógeno. Ahora hablemos de la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? Bueno, pues es la destrucción de las macromoléculas de glucógeno. Este va a ser un proceso catabólico que va a surgir cuando no se ha introducido alimento al cuerpo. Entonces, al no tener el sistema estable, lo que va a hacer expulsar glucógeno de los almacenamientos que tenemos. Esto normalmente se presenta en el hígado para poder mantener la glucosa en su funcionamiento y nivel estable. Este proceso va a tener una enzima reguladora, que es la glucógeno fosforilasa. Esta enzima nos va a ayudar a regular la glucogenólisis. Entonces, en el momento en que nosotros ya tenemos el glucógeno bien estructurado, lo que va a hacer es romperlo monómero por monómero. Y entonces, la glucógeno fosforilasa va a ir rompiendo monómero por monómero. Normalmente se pueden cortar máximo 4 hasta llegar a los enlaces alfa 1,4. Ahora, después de estos enlaces, 3 de los monómeros de glucosa se van a transferir hacia la cadena lineal, dejándonos como resultado los enlaces alfa 1,6. En esta va a actuar la glucanotransferasa. Entonces, una vez que ya estemos en la cadena lineal, podemos observar que nos va a quedar un solo monómero ramificado. Entonces, es el momento en el que llega la enzima desramificadora o desramificante y entonces nos va a quitar la ramificación que teníamos y nos va a quedar la glucosa 1-fosfato. Después esta se va a isomerizar y se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Y finalmente esta glucosa 6-fosfato va a sufrir una hidrólisis para convertirse en glucosa, porque recordemos que el trabajo de la glucogenólisis es desramificar toda la estructura para poder conseguir glucógeno y mantener nuestro sistema estable. Y por último nos va a liberar una molécula de agua. Ahora hablemos de glucogénesis. La glucogénesis es la formación de nueva glucosa. En este proceso, a partir de piruvato vamos a obtener glucosa. Empecemos a observar el esquema. De color rojo podemos observar que está la glucólisis.
Y de color rojo de este lado podemos observar que dice gluconeogénesis. Ahora, centrémonos en la parte de la glucólisis. Este se va a leer conforme observamos las flechitas, que es desde arriba hacia abajo, hacia abajo. Entonces, lo primera es la glucosa. Y de glucosa va a pasar a glucosa 6-fosfato. ¿Y quién es la que actúa para realizar ese cambio? Es la exoquinasa. Y ahora, de glucosa 6-fosfato se va a convertir en fructosa 6-fosfato, que lo va a realizar la fosfohexosa isomerasa. Posteriormente, esa fructosa 6-fosfato se va a convertir en fructosa 1,6-bifosfato y lo va a realizar la fructoquinasa 1. Ahora podemos observar que se parte en dos, que vendría siendo la aldosa y la... en la aldosa se convertiría en triosfosfato isomerasa. Entonces vamos a tener la hidroxicetón fosfato y dihidroxicetón fosfato. Este posteriormente se va a convertir en gliceраleido 3-fosfato. Posteriormente 1,3-bisfosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfonopiruvato y por último piruvato. Entonces, eso es la glucólisis y las que están en color rojo van a ser las enzimas. Ahora observamos la de color azul, que es el glucogeneólisis, que se va a leer de abajo hacia arriba. Entonces, la glucólisis va a ser catabólica, mientras que la glucogeneólisis va a ser anabólica. Entonces, en la gluconeogénesis, si empezamos a leer, el primero sería el piruvato. Y entonces este se va a convertir en fosfoenolpiruvato. Y gracias a esto se va a lograr gracias a la enzima PEP carboxiquinasa. Pudimos observar que todas las enzimas van a ser prácticamente las mismas, pero en este caso no. Estas van a cambiar. Entonces, la mayoría de las reacciones de la glucólisis van a ser reversibles, pero va a haber 3 que no van a ser reversibles. A estos se les van a denominar rodeos. Entonces, los rodeos van a ser enzimas diferentes y si son iguales, pues evidentemente no van a ser rodeos. Entonces, este sería un rodeo junto con este. Aquí tendremos otro rodeo y el tercero. Ahora, hablemos de la glucogénesis. La glucogénesis va a ser la formación de glucógeno. Entonces, comencemos en que la glucosa se va a convertir en glucosa 6-fosfato. ¿Y por qué? Bueno, se va a utilizar una enzima que se llama gluconasa y una molécula de ATP se va a convertir en ADP. Ahora, la glucosa 6-fosfato se va a convertir en glucosa 1-fosfato por medio de la enzima fosfoglucomutasa. Ahora, de glucosa 1-fosfato se va a convertir en UDP-glucosa. El UDP nos marca que va a ser un nucleótido. Esta nos va a enseñar que esta glucosa que se obtuvo no se va a convertir en... Más bien, no se va a ir hacia la glucólisis, se va a convertir en un glucógeno. Ahora observemos que aquí vamos a tener la enzima glucógeno sintetasa. Lo que va a hacer esta enzima es sintetizar el glucógeno, por eso de ahí viene ese nombre. Esta también nos va a ayudar a poder colocar el enlace alfa 1,4 de la UDP.
Por eso aquí dice unidades de glucosilo alfa 1,4. Posteriormente, estas unidades de glucosilo alfa 1,4 van a actuar con la enzima ramificante. Lo que va a hacer esta enzima va a ser agarrar u obtener los cuatro colágenos, los últimos, y los va a subir, los va a ramificar. Y esto finalmente nos va a dar como resultado el glucógeno, enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Ahora hablemos de la regulación de la fructosa en la alimentación, o también llamada ruta alimentaria. Comenzaremos visualizando y analizando todo este esquema. También esta puede nombrarse las rutas metabólicas de la glucólisis. Esto quiere decir que le va a dar los sustratos a la glucólisis para así poder trabajar. Y bien, la glucólisis va a necesitar de enzimas, de sustrato y de otros factores para poder funcionar. Principalmente vamos a hablar del sustrato ahora. Este en sí va a ser la glucosa. Entonces, aquí podemos observar a la glucosa. Y entonces, entre la glucosa y el glucógeno, lo que va a pasar es que se van a destruir para así poder formar glucosa. Esto va a ser una forma de reserva que se va a poder efectuar en los músculos. Ahora observemos que de este lado tenemos una galactosa, pero la galactosa no va a formar parte de la glucólisis. Pero podemos observar que esta irse degradando se va a formar UDP galactosa, después UDP glucosa y glucosa 1 fosfato y después glucosa 6 fosfato para poder introducirse en la glucogénesis. Y su trabajo de la galactosa va a ser alimentar a la glucosa. Ahora hablemos de la lactosa. Esta va a ser glucosa y galactosa. Y acá abajo podemos observar a la lactasa, que va a ser aquella que destruye la lactosa. Aquí podemos observar una sucrosa y a la sacarasa. La sacarasa va a ser la encargada de destruir a la sucrosa, pero también lo puede destruir la glucosa y la fructosa. Ahora hablemos de la fructosa. La fructosa se puede convertir porque recordemos que la glucosa es el tercer paso de la glucogénesis. Es por ello que la fructosa puede entrar directamente. Lo que va a pasar es que todos los polímeros de carbohidratos se van a destruir. Es común encontrar alimentos que mencionan que tienen alta fructosa. Esto va a ser un polímero de fructosa. Un buen ejemplo de alimentos de alta fructosa puede ser el maple o la miel de maple. Esta no proviene del maple en sí, sino que es alta fructosa. Proviene del maíz, del almidón del maíz. Este va a ser el sustituto de la azúcar. Es muy, muy dulce. Ahora bien, ¿por qué decimos que la fructosa se mete directamente pues en la glucogénesis? Esto se debe a que el páncreas, como sabemos, no regula ni mide la cantidad de fructosa. Es por ello que solamente ingresa, porque sí. Pero entonces esta, al entrar en la glucólisis, lo que va a pasar es que va a haber un desbalance, porque esta va como a alimentar de más a la glucólisis. Entonces va a empezar a bloquear la entrada de glucosa. Y entonces va a evitar que se siga degradando la glucosa y va a elevar los niveles de glucemia. Pues también el organismo no puede regular bien la fructosa. Por ende, la insulina no regula la fructosa, porque esta se supone que no es frecuente en la alimentación normal. Que nosotros la consumamos es otra cosa. Ahora veamos la beta-oxidación de ácidos grasos. Esta va a tener lugar en la matriz mitocondrial. Entonces, como primera instancia, los ácidos grasos se tienen que
activar en el citosol de la célula mediante la unión de coenzima A para así poder producir la forma activa de acilcoenzima A. Y pues recordemos también que esta va a ser la que necesita el organismo para comenzar el ciclo de Krebs, también para formar ATP y de esa forma poder producir energía. Entonces, en sí va a ser una transformación de un acil coenzima a un acetil coenzima A, que lo vamos a ver acá de este lado. Pero esto pues precisamente para poder iniciar el ciclo de Krebs. Pero a ver, comencemos. Aquí tenemos una cadena larga de carbonos, ¿ok? En esta cadena larga de carbonos podemos apreciar que tenemos una coenzima A. También tenemos aquí, vamos a contar los carbonos. Se comienzan a contar desde aquí. Ese sería el primer carbono, el segundo carbono, tercer carbono y cuarto carbono. También podemos apreciar que en esta primera cadena tenemos hidrógenos. CH2, CH2 y CH2, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Primero, aquella enzima que va a actuar para poder modificar esta cadena larga de carbonos va a ser el acil-CoA deshidrogenasa. Esta lo que va a hacer es quitar hidrógenos. Y entonces, posteriormente a que haya quitado los hidrógenos de este lado, el FAT va a ser el encargado de poder llevárselos, va a transportar, porque recordemos que es un transportador de hidrógenos. Entonces, esta se los va a llevar y los va a mandar a la cadena respiratoria. Y es entonces que podemos observar aquí abajo, es la que sigue, que se le quitaron los hidrógenos. Comparemos. En el carbono número 1, pues no tenía hidrógenos, entonces este queda exactamente igual. El carbono número 2, vemos que tenía 2H y aquí ya solamente tiene uno. Tiene solamente uno. El carbono número 3, ya no va a tener sus hidrógenos. Bueno, solamente va a tener el doble enlace aquí. Va a tener aquí un doble enlace porque solamente tiene un hidrógeno. Y el cuarto carbono, podemos observar que ese se queda igual. Y entonces a esta cadena larga de carbonos la vamos a llamar trans delta encilcoenzima A hidrotasa. Y ahora bien, ¿por qué hidrotasa? Porque se le va a agregar una molécula de agua. Aquí podemos observar H2O, se le agrega una molécula de agua, lo que provoca que en el carbono número 3, o también recordemos que se le puede decir beta, se le va a agregar esta molécula de agua. Y aquí tenemos sería H2O. Ajá. Pero igualmente recordemos que este carbono beta ya poseía un hidrógeno, ¿ok? Por eso observamos también que en el alfa encontramos que ya tiene 2 hidrógenos, por eso es equivalente. Y ahora observemos que va a actuar ahora una enzima llamada hidroxicoenzima A deshidro. Entonces, en esta lo que va a pasar es que igualmente nos va a quitar hidrógenos. El alfa, podemos observar que perdió su hidrógeno y ahora tiene un doble enlace en la parte inferior. Entonces, posteriormente vamos a tener que toda esta estructura, o sea, esto no tendría que estar así, esta sería la estructura. Esta posteriormente se va a cortar, la vamos a cortar y nos van a quedar dos estructuras, esta y esta. Entonces tenemos que ese es un acetilcoenzima A, que recordemos es lo que queríamos obtener principalmente. Ese era nuestro objetivo, conseguir acetilcoenzima A. Entonces,
Después de que ésta se haya dividido, eh, la, pues ya, se va a expulsar el acetilcoenzima A para poder, pues para poder atravesar la membrana interna de la mitocondria. Entonces, lo que resta, que viene siendo esta estructura de aquí, ajá, pues nos va a quedar como betoacilcoenzima A tiolosa. Ok, y está de este lado. Y esta va a volver a regresar al ciclo desde el principio que vimos aquí para poder realizar lo mismo, la betoxidación de los ácidos grasos. Ahora, pongamos aquí la forma en la que se va a poder dividir un ácido graso. Aquí podemos ver una cadena de ácidos grasos de 16 lípidos. Entonces, observemos que a esta cadena de lípidos o de ácidos grasos se les puede cortar 7 veces. Por lo tanto, vamos a obtener 8 acetiles. Y entonces también solamente vamos a tener 7 FDHs. Estos ya no contarían porque no tenemos otro corte. Igualmente para NDH. Y entonces tenemos que esto que nos resta, pues el acetil se va a poder introducir al ciclo de Krebs, como ya lo habíamos dicho, y el NDA y el NADA se van a poder introducir a la cadena respiratoria. Y entonces, ya sabiendo cuántos NADH y NADA nos van a producir, podremos saber cuántos ATPs vamos a obtener igualmente. Lo obtenemos aquí de este lado. Como tenemos 7, pues tendremos que hacer una pequeña multiplicación. Recordemos que siempre pues entonces tenemos que recordar cuántos FADHs, NADHs y GTPs se producen por ejemplo, en el ciclo de Krebs. Entonces se van a producir un FADH, un GTP y 3 NADHs. Y entonces igualmente, un FDH nos va a producir 2 ATPs y un NADH nos va a producir 3 ATPs. Es por ello que multiplicamos 1 por los 2 ATPs que genera, nos va a dar 2 ATPs. Y aquí serían en el NADH 9 ATPs, en el GTP 1 ATP, dándonos un resultado de 12 ATPs en total. Pero ahora bien, recordemos que los que se generaron en la betaoxidación de los ácidos grasos fueron 7 FADHs, por lo que se tendrá que multiplicar 7 por 2, 14, dándonos como resultado 14 ATPs producidos por el FADH. Por el NADH, que igual son 7, por los 9 ATPs que se supone que tiene que producir, nos da 21. Y finalmente tenemos que nos producirán 96 acetiles, dándonos como resultado 131 ATPs en betaoxidación de los ácidos grasos. Entonces, aquí vamos a tener un esquema donde pues nos representaría una mitocondria, ¿no? Y vamos a ver cómo se realiza la betaoxidación. Ahora, sabemos que la betaoxidación se realiza en la matriz mitocondrial. Entonces vamos a tener un problema. ¿Por qué? Pues sabemos que el ácido graso no puede entrar a la matriz mitocondrial así solita. Para ello necesita un transportador. Y ese transportador es la carnitina. Aquí está la carnitina. Entonces, como primera instancia podemos observar en la parte de en medio la membrana interna, que vendría siendo esta. Del lado derecho tenemos a la matriz, que es a donde queremos llegar, donde se realiza el ciclo de Krebs, y el espacio intermembranal, que está del lado izquierdo.
Entonces, en el espacio intermembranal primero vamos a tener al acilcoenzima A. Y entonces este se va a dividir y podemos observar que solamente se va a mantener la coenzima A. ¿Y qué pasó con el acil? Bueno, pues se encuentra de este lado. Recordemos que va a ser la cadena larga de carbonos que vimos hace rato. Y entonces tenemos que se junta con la carnitina para formar acilcarnitina. Ahora bien, aquí tenemos una coenzima que se llama aciltransferasa 1. Esta va a ser la que nos va a ayudar a poder pasar a la acetilcarnitina hacia la matriz, pero esta por medio de la traslocasa. Y entonces, en el momento en que pasa por la traslocasa, que es el proceso, este se llama proceso, pues la podemos encontrar ya de este lado. ¿Y qué va a pasar? Bueno, podemos observar que aquí vamos a tener otra coenzima, que es la aciltransferasa 2. Esta nos va a provocar que el acilcarnitina se divida y se forme de nuevo acil y carnitina. Y entonces el acilo se va a ir con la coenzima A que vemos aquí de este lado y la carnitina pues no se va a juntar con ningún otro, se va a volver a formar carnitina y lo que va a hacer es salir de nuevo hacia el espacio intermembranal. Y entonces de nuevo esta cartinina se va a encontrar con el acetiltransferasa 1 que la va a unir con un acil y se va a volver a introducir por medio del proceso que es el translocasa y va a ingresar a la matriz intermembranal y después se va a encontrar con el aciltransferasa y así, todo lo que acabamos de decir. En pocas palabras se va a repetir el proceso. Ahora hablemos de este esquema. Podemos observar que es sobre el ácido graso. El ácido graso, para poder convertirse en un acilcoenzima A, va a necesitar de 2 ATPs. Y entonces recordemos que obtuvimos 131 ATPs anteriormente, menos 2 ATPs, que son los que gasta el ácido graso para poder convertirse en acilcoenzima A, nos daría como resultado una de 129 ATPs, lo cual es bastante. Es por eso que también es difícil el poder bajar de peso, pues se van a acumular pues muchos lípidos y es muy difícil eliminarlos. Entonces, si se quiere eliminar ácidos grasos, se tienen que destruir 129 ATPs. Y para eliminar ATPs, recordemos que necesitamos de mucha energía. Vamos a gastar mucha energía. Y también cuando se empieza a subir de peso, se tiene que disminuir la cantidad de carbohidratos que se consumen, porque los carbohidratos posteriormente se van a convertir en lípidos. Ahora observemos algunos desechos que los animales expulsan por medio de su cuerpo. En primera instancia tenemos a la amonia, que la expulsan o la secretan más bien los peces. Esta amonia es muy reactivo, puesto que el nitrógeno, si se libera solo, es demasiado reactivo y es dañino. Pero en el caso de los peces, al estar en un medio acuático, si secretan la amonia o secretan el nitrógeno por sí solo, pues se va diluyendo en el agua. Pero, por ejemplo, si estuviesen en una pecera, esta es una concentración de agua menor, por lo que la amonia se concentraría más y esto puede llegar hasta a matarlos. Y pues va a cambiar el pH. El ser humano no produce amonia y si lo produce pues va a ser en muy pequeñas cantidades. No es normalmente que se produzca. Ahora, seguimos con la urea. Podemos observar que la urea tiene dos nitrógenos. Tiene un un carbono y un oxígeno. Ahora, si lo comparamos entre la amonia y la urea, podemos observar que va a ser más reactivo la amonia porque no se encuentra interactuando con más cosas. Aquí solamente interactúa con el hidrógeno. Este interactúa
con hidrógenos y van a estar unidos por medio de un oxígeno, un doble enlace y un oxígeno. Perdón, un carbono, un doble enlace y un oxígeno. Y dijimos, si el nitrógeno actúa por sí solo y se libera por sí solo, va a ser más reactivo. Por ende, si el nitrógeno solamente está unido con un hidrógeno, pues este va a ser más reactivo que la urea. Ok, lo que queremos observar con esto es que en este momento en el metabolismo se van a querer desechar los carbonos, por lo que el amonio, al no tener carbonos, es más eficiente que la urea. Aquí en la urea, como solamente tenemos un carbono, se va a desechar el 0.5 o la mitad por cada nitrógeno. Y en el caso del amonio, pues se van a desechar 0 carbonos porque no existen carbonos. Ahora observemos el ácido úrico. Esta es una base nitrogenada. Podemos observar que existen 4 nitrógenos y 5 carbonos. Entonces quedamos con que el más reactivo va a ser el amonia, aún comparando con el ácido urídico. Y bueno, pues este ácido úrico va a ser el menos reactivo porque contiene más hidrógenos, perdón, más nitrógenos. Este se va a poder precipitar y entonces va a poder formar cristales. Y pues bueno, nosotros principalmente para poder desechar hidrógeno vamos a utilizar la urea y el ácido úrico. Ahora observemos el esquema del ciclo del ácido cítrico. Acá arriba podemos observar que dice alanina, clateínina, glicina, serina, trectina, triptófano. Estos de aquí son aminoácidos. Y pues estos aminoácidos se pueden convertir en piruvato. Y ese piruvato se puede convertir en acetil para poder ingresar al ciclo de Krebs. Pero este también se puede convertir en la gluconeogénesis. Esto es decir que entonces el piruvato se va a poder convertir en glucosa. Ahora bien, observemos aquí donde está el aspartato, la fenilalanina y la tiruanina. Estos también se tratan de unos aminoácidos. Y pues estos aminoácidos se van a poder convertir en fumarato. Todas estas van a ser las rutas alimentarias del ciclo de Krebs. Y estos van a ser principalmente aminoácidos. Y pues estos aminoácidos los utilizamos para realizar proteínas, para fabricar proteínas, pero también se van a utilizar para el ciclo de Krebs. Y si no existe el ciclo de Krebs, nuestras células van a dejar de producir energía. Y pues también va a dejar de haber hidrógenos para poder utilizarlos en la cadena respiratoria. Ahora observemos el siguiente esquema. Entonces observemos que el alfa-cetoglutarato va a tener 5 carbonos. Y el L-glutamato igualmente va a tener 5 carbonos. Y entonces, pues la única diferencia que hay entre estos es que va a tener un grupo amino, el L-glutamato, en su segundo carbono. Esto quiere decir que es un aminoácido, porque también observamos que tiene un grupo carboxilo. Y entonces tenemos que el alfa-cetoglutamato no es un aminoácido. A este se le va a llamar alfa-cetoácido. Y esto se debe a que en el carbono alfa va a haber un grupo cetónico. Y pues el carboxilo es ácido. Entonces esta va a ser su diferencia. Pero ahora observemos las moléculas que están acá abajo. Bueno, veamos que en el alfa-cetoácido, como dijimos, se le va a quitar el grupo amino y se va a quedar el alfa-cetoácido. O sea, 2 carbonos y los hidrógenos. Y pues esto de quitarle el grupo amino es para que pueda ingresar al ciclo de Krebs.
Y entonces observemos que el L-aminoácido, al quitarle el grupo amino y los hidrógenos, se va a convertir en el alfa-cetoácido. Y pues ese grupo amino se va a ir a alfa-cetoglutarato. Y al momento en que este alfa-cetoglutarato recibe este grupo amino, pues se va a convertir en L-glutamato. Ahora observemos la siguiente plantilla. Aquí tenemos al glutamato. Este glutamato se va a convertir en cetoglutarato más NH4, que es el amonio. Pero recordemos que el amonio es muy reactivo. Por ende, esta se tiene que aislar de la mitocondria, porque si no va a perjudicar más estructuras. Y es por eso que se va a realizar esta reacción donde se encuentra el amonio en la matriz mitocondrial. Ahora veamos el ciclo de la urea. En este momento nos encontramos en la mitocondria. Observamos desde arriba que tenemos aminoácidos. Y bueno, lo que necesitamos en este momento es quitarle su grupo amino para que su esqueleto entre a todo lo demás. Y entonces tenemos que se va a convertir en alfa-cetoácido. Y también se va a hacer glutamato. Y este glutamato, al recibir al grupo amino, se va a convertir en alfa-cetoglutarato. Aquí podemos observar cómo se le agregó el grupo amino. Entonces quedamos con que el glutamato solamente tiene un grupo amino. Ahora observemos de este lado la glutamina. Podemos observar que tiene dos grupos amino. Y bueno, recordemos que el glutamato solamente tiene uno. Estos dos van a ser los principales transportadores de grupos aminos. Ajá. Estos van a moverse por todo el cuerpo y van a buscar grupos aminos. Y estos grupos aminos los van a recibir y transportarlos hacia el hígado. Y entonces, regresando al glutamato, podemos observar que aquí ya se introdujo dentro de la mitocondria. De igual forma, la glutamina va a entrar a la mitocondria. Y bien, ahora si la glutamina deja un grupo amino, se va a convertir en glutamato. Y ahora, si este glutamato deja un grupo amino, se va a convertir en alfa-cetoglutarato. Y este alfa-cetoglutarato puede venir del oxalacetato, que recordemos que el oxalacetato se encontraba en el ciclo de Krebs. Y ahora este oxaloacetato, si recibe un grupo amino, se va a convertir en aspartato. Y bueno, entonces estos cañones de nitrógeno van a dejar pues el grupo amino en la mitocondria. O sea, en forma de NH4. Está aquí. Pero no es bueno que este NH4 se encuentre por mucho tiempo dentro de la mitocondria, así solo. Entonces, se va a unir al HCO3. Esto es bicarbonato. Va a provenir de la respiración y pues va a hacer que no sea tan reactivo. Y creará un compuesto que se llama carbonil fosfato. Pero para esto va a requerir de energía. Recordemos que la energía es ATP. En este caso va a utilizar 2 ATPs. Ahora observemos que el carbonil fosfato solamente va a tener un hidrógeno y pues no va a ser tan reactivo como lo podría ser el amonio. Ahora este carbonil fosfato se va a unir con la ornitina. Esta ornitina vemos que tiene 2 nitrógenos. Y entonces al momento en que sumamos con el carbonil fosfato, vamos a obtener la citrulina. Es por esto que la citrulina tiene 3 nitrógenos. Ahora, esta citrulina va a recibir energía y se va a unir con el aspartato. Y recordemos que este aspartato va a venir desde acá, desde el oxalocetato. Y entonces contemos los 3 nitrógenos del
latenato más el nitrógeno del aspartato, nos van a juntar 4 nitrógenos. Y para eso tenemos que observar la molécula de aquí. Se va a convertir en arginonisutato. Y entonces pues esta molécula se le va a denominar la unión de aminoácidos. Ahora esta se va a convertir en arginina. Podemos observar que esta es una estructura más pequeña. Entonces, ¿qué pasó? Se eliminó el fumarato y se conservó la arginina. Y este fumarato también va a ser parte del ciclo de Krebs. Ahora tenemos que la arginina se va a convertir en ornitina. Ahora podemos observar que hay diferencia de nitrógenos. La arginina tiene 1, 2, 3, 4 nitrógenos, mientras que la orminina tiene 2 nada más. ¿Qué pasó? Pues se dividió igualmente y nos formó la urea. Observemos que aquí se cortó y es cuando se forma la urea. Esta urea se va a formar en el hígado. Esta urea es demasiado hidrofílica y entonces pues se va a desechar en los riñones. Y esta molécula igual no va a interactuar tanto con otras cosas. Y entonces esta ornitina va a volver a meterse a la mitocondria y se va a unir de nuevo con el carbonil fosfato. Y el ciclo se va a repetir. Comencemos con el ciclo de la urea. Tenemos como primera instancia los aminoácidos. Estos aminoácidos, si pierden su grupo amino, se van a convertir en alfa-cetoácido. Y entonces ese grupo amino se lo va a dar a la ketoglutarasa para convertirse en glutamato. Y este glutamato va a entrar a la mitocondria del hígado. Y si este recibe otro otro grupo amino, se va a convertir en glutamina. Entonces aquí podemos observar que hay dos transportadores de nitrógenos. El glutamato, que lleva un grupo amino, y la glutamina, que igualmente lleva uno. Por ahí también vamos a encontrar la alanina, que también es un transportador de nitrógenos, pero esta es del músculo. Y entonces los llevan hacia la mitocondria y desechan el NH4. Y bueno, este NH4 va a ser neutralizado con bicarbonato, que es el HCO3. Este necesita de energía y se va a convertir en carbonil fosfato, que podemos observar que también solamente tiene un nitrógeno. Este se va a unir con la ornitina, que podemos observar tiene 2 nitrógenos. Y entonces este se junta con este y van a formar la citrulina, que podemos observar que tiene 3 nitrógenos, la suma de estos con estos. Y entonces la citrulina se va a salir de la mitocondria. Esta se va a salir porque ya no hay peligro, ya pasó la reacción peligrosa. Ahora bien, este citrulina se va a juntar con el aspartato. Y este aspartato va a venir del oxalacetato, que recordemos que era parte del ciclo de Krebs. Entonces, recordemos y vamos a contar sus nitrógenos. El aspartato va a tener un solo nitrógeno, mientras que la citrulina va a tener 3. Y entonces vamos a tener como resultado de esta unión el arginosucinato, que observamos que va a tener 4 nitrógenos. Y entonces, de esta molécula tan grande, vamos a querer desechar los nitrógenos y preservar los hidrógenos y los oxígenos. Entonces, para eso vamos a eliminar el fumarato. ¿Y por qué se va a eliminar? Porque no tiene ningún nitrógeno. Y entonces los nitrógenos se van a concentrar en la arginina, es esta misma. Y entonces esta arginina se va a romper.
y se va a formar la urea. Y entonces también se va a ir sangre y se va a eliminar por el riñón, porque es una molécula muy pequeña y también muy hidrofílica. Ahora hablemos del DNA. El DNA es el código genético. En este se va a encontrar la información de nuestras proteínas que va a utilizar cada organismo. Pero en este no podemos encontrar toda esa información y se estipuló que hay otras partes, es decir, enzimas que también contienen información. Esto está relacionado con la epigenética. Para ello tenemos que recurrir a un ejemplo que habíamos visto en el video anterior. Este fue un experimento en el que a unos ratones o unas ratonas se les traumatizaba. Entonces, a estas las metían en botes con agua y cuando ya estaban a punto de ahogarse, las sacaban y así sucesivamente. Entonces, estos ratones tuvieron descendencia y esa descendencia tuvo más descendencia y se observó que la última descendencia, es decir, como las nietas de los ratones, tenían el mismo trauma de los botes con agua. Aunque ellas no hubieran pasado por lo mismo, se veía reflejado en los antecedentes de la primera generación, que eran las abuelas. Entonces, esto es por medio de la apigenética. Por medio de enzimas, lo que ocasionó fue que les mandaron ese mensaje a los ratones o las ratonas nietas, para así tener como una forma de supervivencia al momento de que llegaran o que pasaran alguna situación con los botes de agua. Entonces, no solamente va a estar en los genes o en las bases nitrogenadas como se creía. Esto es algo mucho más complejo. Ahora bien, hay otra que se llama dogma central. Esto significa que del DNA se va a formar RNA y también se van a formar proteínas. Esto va a ser el flujo de la información. Ahora bien, recordemos que un dogma es algo que ya va a estar establecido. Entonces, pues eso ya estaba previamente establecido, pero ahora sabemos que esto es falso, que todavía hay más información en diferentes estructuras. Bueno, ahora veamos lo que significa codón. Bueno, el codón van a ser 3 bases nitrogenadas. Lo que va a hacer es leer lo que significa el código genético en sus secciones de 3. Ahora bien, la mayoría de los organismos que se conocen van a estar conformados por 3 bases nitrogenadas. Y cada una de estas bases nitrogenadas va a significar un aminoácido. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar que se encuentran 3 U, sería UUU. Y esto se va a identificar como felina-alanina. Pero también se va a significar UUC. Ahora, para UUA, pues va a significar leucina, al igual que el UUG. Y esto va a significar igual tanto para un hongo como pues para nosotros. Es por eso que esto es una forma universal. Es por ello que se cree que pues tenemos todos un origen común. Y pues esta va a ser una de las razones que establece la teoría que antes mencionamos. Ahora, tenemos que recordar qué es un nucleótido. Tenemos que recordar que un nucleótido está conformado por una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato. Y estos van a estar unidos por puentes de bifosfatos entre uno y el otro. Y enfrente se van a encontrar los puentes de hidrógeno. Entonces, una de las cadenas va a ser de dirección 5,3 y la otra 3,5.
Esto se debe a que recordemos que los puentes de hidrógeno tienen que coincidir, es decir, pues un nitrógeno con un hidrógeno. Y para ello, pues de esa forma tiene que estar la base nitrogenada. Entonces tenemos que una característica del DNA es que va a ser antiparalelas. Esto se debe a, pues las bases nitrogenadas tienen que coincidir con los hidrógenos para así poder formar puentes de hidrógenos. Si estas estuvieran al revés, no serían simétricas y por ende estas no se podrían unir. Y pues esto provoca que en un lado haya tensión y en otra haya menos tensión. Y eso va a hacer que rompa la espiral. Aproximadamente cada cadena va a medir aproximadamente 2 metros y se va a encontrar enrollado por unas moléculas que se llaman histomas. Y entonces va a girar y girar para enrollarse en él. Y esas van a ser las estructuras de cromatina, que se empiezan a unir y luego hacen el cromosoma. Ahora, en este se tiene que hacer una replicación. Y entonces una hilera se va a conservar en el camino del ADN y la otra pues se va a duplicar. Y ahora, la RNA primasa nos va a ayudar a, pues nos va a marcar el comienzo del entrecruzado de la RN. Y ahora, ya encontrando la RNA primasa, va a llegar una DNA licasa, separe estas dos estructuras. A esto se le va a llamar horquilla de replicación. Y ahora, ya que está separada, vamos a necesitar una DNA polimerasa. Y pues esta DNA polimerasa solamente va a poder leer de forma 5'3". Ahora, posteriormente, también después del DNA van a llegar, DNA polimerasa, va a llegar una proteína, que esta lo que va a hacer es dividirlas. Y estas proteínas van a tener como nombre proteínas de unión. Entonces, son proteínas de unión porque se unen en la horquilla. Entonces, posteriormente llega la DNA polimerasa que solamente puede leer en sentido 5'3". Y entonces vamos a formar una cadena continua. Se le llama continua porque empezamos a leer del 3 y se le van agregando bases. Ahora, comencemos a ver la transcripción del ADN. Lo que va a pasar primero es que un fragmento del ADN se va a transcribir en una molécula que se llama ácido ribonucleico, o sea, el ARN. Y es a partir de esta copia que se van a traducir o sintetizar las proteínas. Y las proteínas van a ser la base o es lo fundamental para poder crear un ser vivo. La transcripción del ADN al ARN se va a localizar en el núcleo celular. Ahora, ¿para qué se va a hacer esta transcripción? Bueno, el ADN no puede pasar por sí solo al citosoma. Por ello se tiene que convertir en ARN para poder estar en el citoplasma. Ahora bien, tenemos que saber que en la transcripción siempre vamos a encontrar un ARN polimerasa que se va a desplazar en dirección 3,5 sobre la hebra molde. Y así pues la ARN polimerasa va a construir la hebra de la ARN mensajera. Y entonces esta enzima nos va a poder formar diferentes tipos de ARN. Pero vamos ahorita a hablar sobre el RNA mensajero. La transcripción o la formación del ARN mensajero tiene 3 etapas. Es la iniciación, luego seguimos con el alargamiento y la terminación. También se le puede decir al alargamiento elongación. Entonces, la iniciación nos va a indicar
al ARN polimerasa en qué punto de la secuencia del ADN debe iniciar la transcripción de la síntesis del ARN. De estas van a existir diferentes secuencias de bases nitrogenadas en el ADN. Estas van a ser llamadas centros promotores y estas van a ser aquellas que van a indicar a la enzima dónde va a iniciar la transcripción o la copia en la forma del ARN. Entonces, la ARN polimerasa se va a unir a los centros promotores y va a formar unas burbujas de transcripción donde en cooperación con otras enzimas va a comenzar a desarrollar parcialmente la molécula del ADN. Entonces se van a poder apreciar las hebras desarrolladas en la burbuja de transcripción. Ahora bien, tenemos que recordar que en el ADN cada una de las bases nitrogenadas de una hebra van a ser pareja con una base específica de la otra. Y estas bases se van a unir a través de puentes de hidrógeno. Pero en la transcripción estos se van a romper por la acción enzimática. Entonces en la burbuja de transcripción se va a construir la cadena única de ARN en sentido inverso a la del molde, es decir, de 5 a 3. Entonces, en la etapa de iniciación, la ARN polimerasa se va a ensamblar con los primeros ribonucleitos o también llamados nucleótidos de ARN y estos se van a encontrar por ahí en el núcleo. Y entonces la enzima va a elegir a cada uno que se una con su par en las bases nitrogenadas. Y bueno, cuando ya hay suficientes ribonucleicos en la cadena del ARN, no se rompe y la ARN polimerasa se libera del promotor y va a suceder el alargamiento. En esta fase, la ARN polimerasa va a continuar su recorrido por la hebra molde mientras se ensambla. Y de igual forma el resto de ribonucleicos. Y en la parte posterior de la burbuja de transcripción, la hebra molde del ADN se va a reunir de nuevo con su compañero original para así poder volver a formar la doble hélice. Y así va a seguir la transcripción hasta que el ARN polimerasa se topa con una señal de terminación del ADN. Y entonces la burbuja de transcripción se desmonta y se libera el ARN polimerasa y el ARN mensajero. Y entonces el ARN mensajero va a mandar esa información a los ribosomas. Y las ribosomas van a utilizar el ARN mensajero para sintetizar proteínas en cooperación con el ARN de transferencia. Ahora bien, las cifras del código genético pues van a estar cifradas en una secuencia de bases nitrogenadas. Y para formar un fragmento de este código se requiere de un mínimo de 3 bases nitrogenadas. Y a esta se le va a denominar codón. Y en la síntesis de proteínas, el codón se va a transcribir en un aminoácido. Y varios codones pueden codificar el mismo aminoácido. Y por eso se dice que hay codones sinónimos. Entonces, la traducción se va a iniciar con la unión del ARN mensajero al ribosoma a partir de un codón de iniciación. Y entonces como resultado, pues nos va a dar una proteína. Y pues una proteína es una cadena larga de aminoácidos que está plegada o doblada. Bien, ahora hablemos acerca de la nutrición. Podemos observar que tenemos aquí una tabla, ¿no? En esta tabla nos van a mostrar nuestro peso y nuestra estatura ideal, la que tendremos que tener. Normalmente esto es un estándar, pero la mayoría de las veces es incorrecto. Esto va a variar dependiendo de la talla, de la estatura, de la genética. Esto tiene muchas variables
Y no porque en la tabla aparezca que, no sé, tienes obesidad, significa que así sea. Repito, tiene mucho que ver la estatura, la talla y la genética. Pero también es importante identificar cuando nos encontramos en un nivel de obesidad. Para ello es importante la nutrición. Aquí tenemos unos ejemplos de unos esquemas, por así decirlo, de organización de alimentos y de cómo comerlos en proporción. Aquí tenemos una pirámide alimenticia. ¿Ok? Esta pirámide alimenticia fue creada en Estados Unidos y podemos recalcar muchos errores. En primer lugar, podemos apreciar que se trata de una pirámide o una torre, en donde la punta, o sea, la cima de la pirámide, que nos quiere representar como lo más grande, lo mejor, y ahí tenemos a pues la chatarra, a las golosinas, lo cual no se debería de encontrar en un plato del buen comer, o más bien en pues una alimentación saludable. Ahora bien, observemos la proporción de las cosas. Pudimos apreciar unos pedazos inmensos de carne, o sea, en comparación con diferentes frutas y así. También, o sea, la cantidad de leche que encontramos es bastante grande y pues es menos llamativo los alimentos que se tendría que consumir más. ¿Qué más podemos observar aquí? Bueno, pues las imágenes no, no son muy bien representadas. Por ejemplo, esta de aquí no se sabe ni siquiera qué es. Y de este lado dice bebidas fermentadas, consumo opcional, moderado y responsable en adultos. O sea, te alientan a consumir bebidas alcohólicas, ¿no? Dice una moderado, moderado. Eso pues podemos pensar que moderado para ciertas personas es más cantidad que otra, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos otra pirámide donde igual tenemos en la cima de la pirámide un pues alimentos chatarra, ¿no? Y algo muy peculiar es que encontramos el aceite. El aceite no tiene que ser consumido. El aceite pues ya lo encontramos en diferentes alimentos, por lo que no tendría que estar incluido en la buena alimentación. Ahora bien, los mensajes que nos brindan, pues podemos observar igualmente mm, en los cereales, las cantidades de pan o los trozos de pan son de un tamaño inmenso. Y esto, que es lo más notable, tenemos cajas de cereal, que más que nada vendrían siendo como pues tipo marketing para que se consuman este tipo de cereales, que estos pues en sí no vendrían siendo cereales, ¿no? Y pues las frutas y las verduras vienen en proporciones muy pequeñas en comparación con los panes, ¿no? Y la cantidad de leche pues se encuentra como doble. Aquí tenemos otra, donde igualmente en la cima se encuentran las golosinas o los postres, ¿no? ¿Qué más? Pues igual las cantidades como de carnes y harinas se encuentran enormes a comparación con, por ejemplo, la piña o algún plátano, que pues tendrían que ser aquellos alimentos que tenemos que consumir más. Aquí también cantidades enormes y mal acomodadas. Ahora, observemos el plato del buen comer. Este plato del buen comer es mexicana. Y Estados Unidos lo copió y se lo adueñó, pero en realidad es mexicano. De hecho, bueno, podemos apreciar que es un
es un plato, y por eso observamos como un círculo, que pues prácticamente así se tendría que ver nuestro plato al momento de comer, con de esta cantidad de frutas y verduras, nuestros cereales y nuestras leguminosas de este tamaño y productos de origen animal muy pocos o muy escasos. Y pues aquí nos menciona verduras y frutas muchas, cereales suficientes y leguminosas y alimentos de origen animal pocos. Y esto se tiene que combinar. Es muy importante esto de combinar. Normalmente nuestros alimentos o nuestros platos no se ven de esta forma, que sería lo más correcto. Pero es muy importante esto de combinar. Podemos combinar nuestros alimentos para que estos sean, pues como que engañen al cerebro, por así decirlo, y sean más favorables al momento de degustarlos. Y pues así podamos consumirlos de mejor forma. Entonces, es muy importante nuestra alimentación y saber medirnos, identificar cuando tenemos hambre o cuando comemos simplemente por ansiedad. También es muy importante reducir la cantidad de refrescos. El refresco se tiene que, pues, tomar, por así decirlo, como un postre, no como agua. Este tiene muchas cantidades de azúcar y pues no debería de ser consumido con tanta frecuencia. Se podría consumir por lo menos una vez al mes, por así decirlo. Y otra cosa, es muy importante la actividad física. No se requiere que se realice ejercicio de alto impacto, sino que se encuentren en constante movimiento. Y si, bueno, pues ejercicios simples como caminar, subir escaleras, bajar escaleras, son buenos ejercicios y también hay que hacerlo de poco a poco. Si no estamos acostumbrados a realizar ese tipo de ejercicios, lo importante es empezar a hacerlo y manejarlo poco a poco, no de golpe. Y pues igualmente saber medirnos con la comida, no limitarnos a comer solamente frutas y verduras. También es importante consumir otros alimentos en conjunto y combinados, pero sí las cantidades también son muy esenciales. Y sobre todo, identificar que comamos comida, no chatarra. Y listo, eso es todo por el video. Muchas gracias.